multimillonario contrató a un mendigo para trabajar en su restaurante. Un día se quedó en shock al ver lo que cayó de la cartera del mendigo. Alejandro Salazar contemplaba la ciudad al amanecer a través de las amplias ventanas de su oficina, ubicada en el piso superior de su casa, uno de los edificios más bonitos de la Ciudad de México. Como fundador de una de las mayores redes de restaurantes del país, estaba acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles de personas. Sin embargo, a pesar de su indiscutible éxito, un fallo personal lo atormentaba con un peso casi físico. Debería haber hecho esto por ella. Debería haber conocido a los padres de Isabela cuando ella todavía estaba aquí, reflexionaba Alejandro, mientras sus dedos seguían los contornos de una fotografía descolorida de Isabela sobre la mesa. Era un retrato simple de ella en un picnic, sonriendo con la luz del sol filtrada a través de los árboles. Su alegría era palpable, incluso en una simple imagen, y eso solo intensificaba el remordimiento de Alejandro. Se volteó y caminó lentamente hacia la estantería que exhibía premios y reconocimientos de toda una vida dedicada a la excelencia en la cocina. Cada trofeo reflejaba una historia de éxito y una batalla ganada, pero ninguno podía compensar la promesa rota a Isabela. Ella quería que viera de dónde venía, que entendiera sus raíces. Pensaba que no quise conocer a sus padres porque eran muy pobres, y en parte creo que fue por eso que no les di tanta importancia, murmuró, reconociendo que en medio de negociaciones y expansiones había descuidado el aspecto más humano de su vida. Al regresar a su escritorio, Alejandro abrió un cajón y sacó un sobre antiguo, amarillento por el tiempo, pero cuidadosamente preservado. Dentro había una carta escrita por Isabela en los tiempos de su noviazgo, una de las últimas antes de su trágico accidente. En la caligrafía fluida de Isabela, las palabras hablaban de esperanza y de un futuro juntos que nunca tendrían. «Quiero que conozcas a mi madre y a mi padre, te adorarán así como yo te adoro», había escrito ella. Alejandro sintió cada palabra como un recordatorio de lo que había perdido. Dejando la carta a un lado, reflexionó sobre cómo su vida se había convertido en una serie de transacciones comerciales, donde el éxito se medía en cifras y expansiones de mercado. Isabela siempre fue el contrapunto a esa realidad, aportando equilibrio y humanidad a su vida. Ella siempre fue el corazón detrás de mi imperio, la conciencia que me guiaba, pensó, reconociendo que, sin ella, su vida se había inclinado peligrosamente hacia el lado de la frialdad corporativa. Alejandro decidió que era hora de reconectarse con su amada de alguna manera. «Hace mucho tiempo que no visito la tumba de Isabela. Creo que hoy puedo pasar por el cementerio antes del trabajo», concluyó Alejandro, mientras se preparaba para dejar su casa y enfrentar las consecuencias de años de negligencia emocional. Con la decisión tomada, Alejandro tomó su abrigo y las llaves del coche. Al cerrar la puerta de su casa, una sensación de propósito comenzó a tomar forma, mezclándose con la melancolía que lo acompañaba desde la muerte de Isabela. Sabía que el viaje por delante sería tanto una búsqueda de redención como un homenaje a la mujer que continuaba influenciando su vida, incluso en su ausencia. Algunos minutos después de aquel momento, Alejandro Salazar caminaba lentamente por el cementerio, sus pasos resonando suavemente en las alamedas de piedra entre tumbas bien cuidadas. Era el aniversario de muerte de Isabela, y como en todos los años anteriores, él venía a visitar su tumba, una simple lápida de mármol incrustada en la tierra aún fresca del recuerdo. Mientras Alejandro arreglaba las flores que había llevado en el florero, una serie de recuerdos inundaba su mente. Recordaba a Isabela hablando animadamente sobre su infancia en el campo, los picnics con sus padres bajo árboles grandes y cómo preparaban los platos más simples pero llenos de amor. «Necesitas probar la salsa de tomate de mi madre, Alejandro. Nadie la hace igual», decía Isabela con un brillo en los ojos que trascendía el sabor de la comida. Él siempre respondía con una sonrisa, prometiendo que un día los visitarían, sabiendo en el fondo que sus obligaciones con los restaurantes siempre terminaban por posponer ese compromiso. Un flashback vívido surgió. Estaban en uno de sus restaurantes, celebrando otra inauguración. Isabela, siempre su mayor apoyo, brindaba por el éxito del nuevo establecimiento. Sin embargo, incluso en aquel momento de alegría, ella había tocado el tema.
¿Cuándo vamos a visitar a mis padres, Alejandro? Ellos preguntan tanto por ti. Te amo mucho y estoy segura de que les encantará conocerte también. Él había encogido los hombros, disculpándose con la eterna justificación del «el próximo mes quizás», mientras en su mente, plazos y reuniones ya ocupaban el lugar de esa promesa. De vuelta al presente, Alejandro se arrodillaba al lado de la tumba, con las manos en la hierba húmeda. Perdóname, Isabela, por todas las veces que puse el trabajo por delante de nosotros. Me perdí, y ahora todo lo que me queda son estas promesas rotas, susurraba sintiendo el peso de cada palabra. Lágrimas se formaban en sus ojos, una rara manifestación de vulnerabilidad para un hombre que siempre se había enorgullecido de su fortaleza emocional. El silencio del cementerio era solo interrumpido por el sonido distante de una campana de iglesia, marcando el paso del tiempo, un cruel recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando su corazón deseaba parar. Alejandro permaneció allí por largos minutos, perdido en pensamientos, hasta que la alarma de su reloj lo trajo de vuelta a la realidad. Miró el dispositivo en su muñeca, su toque insistente recordándole que había una reunión importante en el restaurante principal esa noche. Levantándose, Alejandro secaba las lágrimas y respiraba hondo, intentando recomponerse. Debo continuar, Isabela, incluso sin ti aquí. Siempre creíste en mi trabajo y debo honrarlo, aunque ahora desee haber hecho las cosas de otra manera, murmuraba mientras caminaba de vuelta al coche. El viaje de regreso al restaurante sería largo, y sabía que cada paso lo alejaba físicamente de la tumba de Isabela, pero nunca de sus recuerdos y del amor que aún sentía. Al entrar en el coche, Alejandro encendía el motor, permitiéndose un momento más para mirar al cementerio a través del espejo retrovisor. «Adiós, mi querida, hasta el próximo año», decía en voz baja, antes de dirigirse a la carretera que lo llevaría de vuelta al mundo que había construido, un mundo que, en ese momento, parecía tanto un tributo como un testimonio a las elecciones que había hecho. Al llegar al restaurante, Alejandro Salazar estacionó su coche con una precisión mecánica, pero sus pensamientos todavía vagaban por el cementerio y las memorias de Isabela. Salió del coche, respiró hondo, ajustó su abrigo y se preparó mentalmente para la reunión que lo esperaba. Sin embargo, al acercarse a la entrada del restaurante, una figura desubicada llamó su atención. Un hombre, cuya apariencia revelaba días, tal vez semanas en las calles, estaba parado en la puerta, observando atentamente el cartel de «Se busca personal». Alejandro se acercó, su mirada cautelosa mezclándose con un toque de curiosidad. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, manteniendo una distancia respetuosa. El hombre se volvió, un poco sorprendido por la aproximación directa, pero algo en su mirada era desesperadamente esperanzador. «Estaba leyendo el anuncio, estoy buscando trabajo, cualquier trabajo», respondió el hombre, su voz ronca, cargada de una urgencia palpable. Observando al hombre más de cerca, Alejandro sintió un impulso inesperado de compasión. Aquí estaba alguien que claramente necesitaba ayuda, y una voz interior susurraba que ayudar a este hombre podría ser un pequeño paso hacia la redención que él buscaba. «Entre, vamos a conversar. No es común hacer entrevistas sin cita previa, pero hoy puede ser una excepción», dijo Alejandro, indicando al hombre que lo siguiera al interior. Dentro del restaurante, que exhalaba una mezcla acogedora de aromas de comida casera, Alejandro condujo al hombre hasta una de las mesas en el rincón, lejos del bullicio de los preparativos para la noche. Sentándose frente al hombre, comenzó la entrevista de una manera bastante no convencional. «Dígame sobre usted, no solo sus experiencias laborales, sino quién es usted y cómo llegó hasta aquí», instruyó Alejandro, dándose cuenta de que esto era más que una simple entrevista de trabajo. Era una prueba para él mismo tanto como para el hombre frente a él. El hombre dudó por un momento, claramente no acostumbrado a ser escuchado de esa manera. «Mi nombre es Luis. Era carpintero, uno bueno, hasta que la vida empezó a desmoronarse. Perdí a mi esposa hace algunos años, luego también a mi hija, y las cosas simplemente se salieron de control después de eso», comenzó Luis, sus ojos desviándose hacia sus manos temblorosas. «Nunca pensé que terminaría en las calles, pero una vez allí es como si te volvieras invisible». Alejandro escuchaba atentamente.
cada palabra de Luis trayendo a la memoria a Isabela y la vida que compartieron. Podía sentir el dolor y la pérdida en cada palabra de Luis, y eso lo tocaba profundamente. ¿Y qué espera del futuro, Luis?, preguntó Alejandro, alentando a Luis a mirar más allá de las circunstancias actuales. Luis miró a Alejandro, un brillo de determinación apareciendo en sus ojos cansados. «Solo quiero una oportunidad de empezar de nuevo, de demostrar que todavía soy capaz de contribuir, de ser parte de algo de nuevo», respondió él con una sinceridad que resonaba con Alejandro. Alejandro asintió, comprendiendo más que nunca que la oportunidad que estaba dando a Luis podría ser simbólica de su propia búsqueda por redención. «Vamos a hablar sobre sus habilidades y cómo pueden encajar aquí en el restaurante», comenzó Alejandro, listo para discutir las posibles posiciones que podrían no solo ayudar a Luis a reconstruir su vida, sino también permitir a Alejandro un paso hacia la reconciliación con su propio pasado. Alejandro y Luis continuaron conversando por un rato más, explorando las posibilidades y los desafíos de integrar a Luis al equipo del restaurante. Alejandro, observando la determinación y la sinceridad en la mirada de Luis, decidió tomar una decisión que para muchos podría parecer precipitada, pero para él se sentía cada vez más como el paso correcto a dar. «Mira, Luis, no voy a negar que la experiencia que tienes es diferente de lo que generalmente buscamos aquí, pero algo me dice que darte una oportunidad será bueno para ambos. Vamos a intentarlo», declaró Alejandro, viendo cómo los ojos de Luis se iluminaban con una mezcla de sorpresa y alivio. «Voy a conseguirte un uniforme. No te preocupes por la ropa, queremos que te sientas parte del equipo desde el primer día». Luis, al escuchar las palabras de Alejandro, no podía contener la emoción que desbordaba en su voz. Yo no sé cómo agradecerle, señor Salazar. Esto significa más de lo que puede imaginar. Prometo que no lo voy a decepcionar». Su gratitud era palpable y extendió la mano, que Alejandro estrechó con un gesto de cabeza respetuoso y alentador. «Empieza mañana. Ven temprano y te mostraré el restaurante, te presentaré al equipo y hablaremos sobre tus primeros pasos», instruyó Alejandro, delineando un plan rápido para integrar a Luis al ambiente de trabajo. «Y no me llames señor Salazar, por favor. Alejandro está perfecto». Con una sonrisa que no había aparecido en su rostro en mucho tiempo, Luis asintió en acuerdo y se levantó, agradeciendo una vez más antes de salir del restaurante. Su andar era más ligero, una esperanza renovada en cada paso, mientras dejaba atrás años de lucha e invisibilidad. Sin embargo, en cuanto la puerta se cerró detrás de Luis, la expresión de Alejandro cambió. Sentado solo en su mesa en la esquina del restaurante, se permitió un momento de duda y preocupación. A pesar del optimismo que trataba de mantener, la realidad de su decisión comenzó a pesar sobre él. «Hice lo correcto. Contratar a alguien directamente de la calle sin experiencia en restaurantes es un riesgo enorme», pensó, frunciendo el ceño mientras consideraba las implicaciones de su acto impulsivo. Alejandro sabía que los clientes esperaban un servicio impecable y que cualquier fallo podría afectar la reputación de su establecimiento. ¿Y si no puede seguir el ritmo? ¿Y si esto es solo un gran error? Las preguntas continuaban surgiendo en su mente. Estaba acostumbrado a calcular cada decisión en el mundo de los negocios, pero esta vez su corazón había gobernado su cabeza. Respirando hondo, Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad que empezaban a brillar al atardecer. Necesitaba un plan, algo para asegurar que tanto él como Luis pudieran salir de esta situación de la mejor manera posible. Tal vez empezar con tareas simples, algo para que se acostumbre, murmuró Alejandro para sí mismo, comenzando a esbozar mentalmente un programa de entrenamiento que pudiera ayudar a Luis a adaptarse. Volviendo a su mesa, Alejandro abrió su computadora portátil y comenzó a trabajar en un plan más concreto. No solo tenía que preparar a Luis para el trabajo, sino también asegurar que su equipo estuviera listo para acoger a un novato sin las credenciales usuales. Era un desafío, sin duda, pero una parte de Alejandro sentía que esta era la oportunidad de hacer algo verdaderamente bueno, no solo para Luis, sino como una forma de honrar la memoria de Isabela y quizás aliviar un poco del peso que llevaba en su corazón. El amanecer prestaba un brillo dorado a las calles de la Ciudad de México cuando Luis llegó al restaurante.
Era su primer día de trabajo y sentía una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Vestido con el uniforme que Alejandro le había proporcionado, que aún olía a nuevo, Luis parecía una persona completamente diferente de la que había suplicado por una oportunidad en la puerta del restaurante el día anterior. Alejandro ya estaba esperando, con documentos y un pequeño manual del empleado en las manos. «Buenos días, Luis. ¿Listo para empezar?», preguntó, ofreciendo una sonrisa alentadora. Luis asintió, su mirada ansiosa recorriendo el elegante interior del restaurante. Era un mundo nuevo, lleno de reglas no escritas y expectativas elevadas. «Te mostraré el restaurante y explicaré cómo funcionan las cosas por aquí. Nuestro público es bastante exigente y la excelencia en el servicio es crucial», explicó Alejandro, mientras guiaba a Luis a través de las diferentes áreas. La recepción, el salón principal con sus mesas cuidadosamente arregladas y el área de bar, donde cada botella estaba alineada con precisión militar. Mientras caminaban, Alejandro hacía hincapié en la importancia de la cultura y del conocimiento en el trato con los clientes. «Muchos de nuestros clientes son viajeros experimentados y aprecian una conversación culta. No es solo sobre servir comida, sino proporcionar una experiencia completa», dijo, observando atentamente la reacción de Luis. El nuevo empleado absorbía cada palabra, pero la formalidad del ambiente y la complejidad de la información claramente lo intimidaban. Sin embargo, a pesar de su incomodidad inicial con el ambiente refinado, Luis comenzó a sorprender a Alejandro con su capacidad de adaptación. Las primeras tareas que Alejandro le pasó fueron simples, como verificar inventarios, organizar la despensa y ayudar en el montaje de las mesas para el servicio del día. Luis ejecutaba cada tarea con una atención suficiente, aún no excelente, pero con un cuidado que demostraba su deseo de permanecer en ese empleo. Al final del turno de la mañana, mientras Luis estaba acomodando algunos utensilios en la cocina, Marcos, el jefe de cocina del restaurante, se acercó a Alejandro con una expresión de burla. Marcos, un hombre de porte robusto y habla directa, era conocido por su exigencia en la cocina y toleraba poco las fallas. «Alejandro, ¿puedo saber por qué decidimos traer a un mendigo al restaurante?», preguntó Marcos en un tono bajo, pero incisivo, lanzando una mirada rápida en dirección a Luis. «Yo sé quién es, lo vi cuando pedía limosna en la calle. ¿Realmente crees que puede mantener el estándar que nuestros clientes esperan?». Alejandro, preparado para ese tipo de cuestionamiento, mantuvo la calma. «Marcos, entiendo tus preocupaciones, pero cada persona merece una oportunidad. Luis está aquí para aprender y mejorar. Dale tiempo y, quién sabe, podría sorprendernos. No fue fácil para ninguno de nosotros al principio, ¿cierto?». Marcos frunció el ceño, claramente no convencido, pero asintió levemente, indicando que por ahora acataría la decisión de Alejandro. «Espero que sepas lo que estás haciendo», murmuró antes de volver a su estación, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Mientras observaba a Luis terminar de acomodar los utensilios, Alejandro Salazar no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y preocupación. La integración de Luis al equipo del restaurante simbolizaba para él un intento de redención, una forma de compensar los errores del pasado a través de la inclusión y la oportunidad. Sin embargo, al recordar la reacción de Marcos y su propio cuestionamiento interno, una semilla de duda comenzó a brotar en su mente. «La inclusión es importante, pero ¿habré puesto en riesgo el bienestar del restaurante?». Alejandro reflexionaba observando a Luis desde lejos. El día había estado lleno de pequeños contratiempos. Luis, a pesar de su empeño, había cometido errores simples que mostraban su falta de familiaridad con el ambiente de un restaurante de alta gastronomía. Había colocado copas de vino en la máquina de lavar platos, las cuales requerían cuidado manual debido a su fragilidad. En otro momento, durante el almuerzo, confundió los pedidos de 2 clientes, entregando los platos en las mesas equivocadas, lo que causó un breve momento de confusión y descontento. Estos errores, aunque corregidos rápidamente, eran suficientes para hacer que Alejandro cuestionara su decisión. «Estoy siendo guiado más por el corazón que por la razón», admitió para sí mismo, mientras intentaba apartar la creciente ansiedad sobre las implicaciones de su elección. El día avanzaba y con el restaurante finalmente cerrando por la noche, el equipo empezó a irse. Ya era avanzada la noche cuando los últimos murmullos de la ocupada cocina del restaurante comenzaron a desvanecerse.
La mayoría de los empleados había salido y las luces empezaban a atenuarse, dejando solo un brillo suave sobre las encimeras de acero inoxidable. Luis, que estaba terminando de limpiar su espacio de trabajo, sentía la exhaustión del día pesar sobre sus hombros, pero también una punta de satisfacción por haber logrado superar otro día de trabajo. Marcos, el jefe de cocina, también se estaba preparando para irse, pero antes de salir se acercó a Luis, que limpiaba cuidadosamente el área alrededor de la estufa. «Te estás desempeñando mejor de lo que esperaba, Luis», dijo Marcos, con un tono que intentaba ocultar su habitual aspereza. «Parece que estás empezando a entender cómo funcionan las cosas por aquí». Luis, sorprendido por el comentario, detuvo lo que estaba haciendo y miró a Marcos. «Gracias, Marcos. Realmente estoy intentando hacerlo lo mejor posible aquí. Quiero que todo salga bien», respondió él, genuinamente agradecido por algún reconocimiento, incluso si venía de alguien tan notoriamente difícil como Marcos. Marcos asintió, pareciendo contemplar sus próximas palabras con cuidado. «Sabes, Luis, es importante mantener la energía alta para poder aguantar el ritmo. Ya es tarde y pareces cansado, no sería mala idea comer algo antes de ir a casa. La cocina está a tu disposición siempre que limpies todo después», sugirió Marcos, una leve sonrisa cruzando su rostro, como si estuviera ofreciendo un consejo amistoso entre colegas. Luis, sintiendo el hambre que hasta entonces había ignorado, acogió la sugerencia con alivio y un poco de sorpresa. «Ah, eso sería genial, Marcos. Realmente no he comido nada hoy». «Muchas gracias por la sugerencia», dijo él, ya pensando en lo que podría preparar rápidamente antes de cerrar el día. «Sin problema, Luis. Solo asegúrate de dejar todo limpio, como lo encontraste», respondió Marcos, poniéndose su chaqueta y preparándose para salir. «Buen provecho y buenas noches». En cuanto Marcos salió, Luis miró alrededor de la cocina silenciosa y sintió una especie de paz al estar solo allí. Decidió hacer algo simple, tal vez unos huevos con pan, algo que no tardara mucho y que fuera fácil de limpiar. Mientras preparaba la merienda, reflexionaba sobre las palabras de Marcos, sintiéndose un poco más aceptado y menos como un intruso. Luis no se dio cuenta del juego sutil de Marcos que, a pesar de sus palabras amistosas, tenía sus propias razones para animar al nuevo empleado a usar la cocina después del horario. Para Marcos, era una forma de poner a prueba a Luis, colocándolo en una situación que podría ser malinterpretada por los demás, especialmente por Alejandro si llegaba a descubrirlo. Mientras estaba concentrado en su cena improvisada, Alejandro, terminando su trabajo en su oficina, decidió hacer una última ronda por la cocina antes de dejar el restaurante. Al entrar, se detuvo abruptamente al ver a Luis cocinando. La sorpresa y la decepción cruzaron su rostro instantáneamente. Alejandro permaneció en silencio por un momento, observando mientras Luis, ajeno a la presencia de su jefe, finalizaba su modesto plato. La escena ante él era una mezcla de violación de las reglas del restaurante y un recordatorio contundente de la realidad tan distante de Luis. Alejandro se sintió dividido entre la necesidad de mantener la disciplina y la comprensión de la difícil situación de su nuevo empleado. Con un suspiro pesado se preparó para confrontar a Luis, cuya única infracción fue intentar saciar su hambre después de un largo día de trabajo. Alejandro, sorprendido al encontrar a Luis cocinando en la cocina después del horario, no pudo ocultar su frustración. «Luis, esto es inaceptable. No puedes simplemente usar la cocina para hacer tu comida. Este es un restaurante profesional, no tu cocina personal», dijo, su voz elevándose más de lo que había pretendido. Luis, tomando el plato terminado, se giró rápidamente, la sorpresa evidente en su rostro. Las palabras de Alejandro lo golpearon con fuerza y su expresión cambió rápidamente a una de tristeza. «Lo siento, Alejandro, ¿estoy despedido ahora?», preguntó, su voz temblorosa. Alejandro se dio cuenta inmediatamente del impacto de sus palabras y se arrepintió del tono que había usado. «No, Luis, no estás despedido. Pido disculpas por mi reacción, fue más dura de lo que pretendía. Pero necesitas entender que tenemos reglas aquí que deben ser seguidas por todos», explicó, intentando suavizar su enfoque. Luis asintió, aún visiblemente afectado. «Entiendo, Alejandro, no tenía dinero para comida y fue un largo día. No sucederá de nuevo», dijo, bajando la mirada al suelo.
Luis sabía que no podía perder la única oportunidad que tenía de volver a tener dinero para alimentarse todos los días y salir de las calles y del hambre, y no quería desperdiciar la oportunidad de ninguna manera. Compadeciéndose de la situación de Luis, Alejandro instintivamente alcanzó su bolsillo y sacó un billete. «Aquí, toma esto. Úsalo para comprar algo de comer hasta que recibas tu primer pago. Y de nuevo disculpa por lo que dije», ofreció Alejandro, extendiendo el billete a Luis, quien lo aceptó con un gesto de cabeza agradecido. «Gracias, Alejandro, realmente lo aprecio», respondió Luis, una mezcla de gratitud y alivio en su voz. Alejandro dio una leve sonrisa, intentando transmitir confianza. «Mañana será un gran día. Tendremos un evento exclusivo aquí, solo para empresarios muy influyentes. Necesitamos estar en nuestro mejor momento. Es una excelente oportunidad para demostrar de qué somos capaces», explicó Alejandro, enfatizando la importancia del evento. Luis asintió, comprendiendo la magnitud de la situación. «Entendido, jefe. Mañana será un buen día y prometo estar dispuesto a aprender y mejorar en todo lo que sea necesario. Sin duda vamos a sorprender a estos hombres con nuestra calidad y sabor de la comida». Así ambos dejaron el restaurante, listos para enfrentar los desafíos del día siguiente. Cuando el nuevo día amaneció, el restaurante aún estaba cerrado para el público general, pero la actividad en la cocina era frenética. Marcos, Luis y el resto del equipo estaban ocupados preparando los platos que serían servidos a los empresarios. El ambiente estaba cargado de tensión, cada miembro del equipo concentrado en sus tareas para asegurar que todo saliera perfectamente. Luis, a pesar de su esfuerzo por adaptarse y aprender, cometió algunos errores debido a la presión. Primero confundió los ingredientes de 2 recetas, lo que causó un retraso en la preparación de uno de los platos principales. Luego, accidentalmente derramó una bandeja de utensilios, causando un estruendo que resonó por la cocina silenciosa, atrayendo miradas desaprobadoras de sus colegas. Marcos, ya con poca paciencia para errores, se mostró visiblemente irritado. Con el rostro de alguien que estaba visiblemente estresado y molesto, se acercó a Alejandro, quien observaba el desarrollo de los eventos. «Alejandro, necesitamos hablar. Esto no está funcionando. Luis es esforzado, pero no está a la altura de lo que necesitamos, especialmente hoy. Sus errores pueden costarnos mucho», dijo Marcos con la preocupación evidente en su voz. Alejandro, aunque preocupado, sabía que necesitaba tomar una decisión. Observó a Luis por un momento, viendo al hombre trabajar arduamente para corregir sus errores. «Voy a hablar con él, Marcos. Voy a asegurarme de que entienda la seriedad de la situación. Dame un momento», respondió Alejandro, preparándose para abordar a Luis y quizás hacer ajustes difíciles para asegurar el éxito del evento. Los invitados del evento exclusivo comenzaron a llegar al restaurante a principios de la tarde, trayendo consigo un aura de elegancia y expectativa. Mientras los autos de lujo eran estacionados, Alejandro tomó un momento para instruir a Luis, quien serviría como camarero durante el evento. «Recuerda, Luis, mantén la postura, sé cortés y atento, y lo más importante, sé tú mismo. A veces, una sonrisa sincera es más memorable que la comida», aconsejó Alejandro poniendo una mano amistosa en el hombro de Luis. Luis, vestido con su uniforme impecable, asintió comprensivamente. «Haré mi mejor esfuerzo, Alejandro. Gracias por esta oportunidad», respondió, su voz cargando una mezcla de nerviosismo y determinación. A medida que el almuerzo comenzaba, Luis se movía con una elegancia sorprendente entre las mesas, sirviendo a los invitados con un cuidado que desmentía su falta de experiencia previa. Respondía a las preguntas sobre el menú con un encanto natural, y su manera genuina y ocasionalmente divertida, sin darse cuenta, conquistaba risas y sonrisas de los invitados. Marcos, que observaba desde lejos, comenzó a sentir un malestar creciente. No podía entender cómo alguien que hasta hace poco pedía limosnas en la calle podía estar saliéndose tan bien entre una clientela tan sofisticada. Su envidia se alimentaba con cada risa y cada elogio que Luis recibía. La situación alcanzó un punto crítico cuando una de las invitadas llamó a Marcos a su mesa para expresar sus elogios al servicio de Luis. «El señor que nos ha servido es encantador y tan atento. Realmente un placer tenerlo aquí. Por favor, pasa nuestros elogios a él», dijo la mujer sonriendo cálidamente.
Marcos forzó una sonrisa y agradeció, pero por dentro estaba hirviendo. ¿Cómo puede un vagabundo ganar tanta confianza y admiración?, pensaba, su mente girando con pensamientos amargos. Volviendo a la cocina, su expresión era sombría y sus pasos pesados. Decidido a poner a Luis en una situación difícil, Marcos esperó la oportunidad perfecta. Luis estaba cargando una bandeja llena de copas de cristal con champán, meticulosamente preparadas para un brindis especial. Observando atentamente, Marcos calculó el momento y mientras pasaba por Luis en el pasillo estrecho que llevaba al salón principal, chocó accidentalmente contra él. El impacto fue sutil pero suficiente para desequilibrar a Luis, quien tropezó. Las copas se balancearon peligrosamente y a pesar de sus esfuerzos desesperados, varias de ellas se deslizaron de la bandeja, estrellándose en el suelo con un estruendo alto y claro. El sonido atrajo la atención de todos en el salón, y por un momento el ambiente alegre fue reemplazado por un silencio impactado. Luis, pálido y con los ojos muy abiertos, miró alrededor, su rostro expresando una mezcla de disculpas y pánico. «Yo lo siento mucho», tartamudeó, comenzando a recoger los pedazos de vidrio. «Esto es inaceptable», exclamó Marcos, su voz lo suficientemente elevada para atraer aún más atención. «Pido disculpas a todos por este incidente. Les aseguro que esto no volverá a ocurrir». Su mirada se fijó en Luis, quien todavía intentaba recuperarse del shock. Los invitados observaban, algunos con expresiones de simpatía, otros de irritación. Alejandro, de pie entre la multitud, sintió una ola de ira y decepción subir por su pecho. Sin decir una palabra se giró y caminó de regreso a su oficina, dejando a Marcos encargarse de la limpieza y las disculpas subsiguientes. Una vez en su oficina, Alejandro cerró la puerta con un poco más de fuerza de la que pretendía. Sentado detrás de su escritorio, respiró hondo, intentando controlar la frustración que lo consumía. «¿Cómo pude ser tan ingenuo?», pensó, reprochándose por haber dejado que su emoción superara su juicio al contratar a Luis. Imaginaba que ofrecer una segunda oportunidad a alguien que claramente no estaba preparado para el nivel de exigencia de su restaurante había sido un error grave. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa, frotándose el rostro con las manos. «Esto fue más que un simple accidente. Fue un reflejo de mis fallas en el juicio», consideró, sintiendo el peso de cada decisión equivocada que había tomado desde la muerte de Isabela. La intención de honrar su memoria parecía ahora solo una justificación para sus elecciones impulsivas. El sonido de su respiración en la sala silenciosa era lo único que podía oír, además de los ecos distantes de la agitación en el salón principal. Después de unos minutos en contemplación, Alejandro levantó el teléfono y marcó al gerente del restaurante. «Traiga a Luis a mi oficina», dijo de manera concisa, la voz firme pero cargada de una tensión que no podía disfrazar completamente. Cuando la puerta se abrió y Luis entró, la expresión de Alejandro era seria. Indicó a Luis que se sentara frente a él, sus ojos no ocultaban la severidad del momento. «Luis», empezó Alejandro, «necesitamos hablar sobre lo que ocurrió hoy y sobre tu futuro aquí». Las palabras pesaban en el aire, cargadas con una decisión que Alejandro aún luchaba por aceptar. Mientras Luis se sentaba, una mezcla de ansiedad y arrepentimiento en su rostro, Alejandro sabía que las próximas palabras podrían determinar mucho más que solo el destino de un empleo. Tal vez el curso de su propia redención. En la mesa, además de los papeles habituales, había una carta de despido y un puñado de billetes, el pago final de Luis, no solo por los pocos días trabajados, sino para compensar el despido tan repentino. «Luis, por favor, siéntate», dijo Alejandro, señalando la silla frente a la mesa. Luis obedeció, su corazón latiendo fuerte con un presentimiento de algo malo. Yo necesito que leas y firmes este documento», continuó Alejandro, empujando la carta de renuncia hacia Luis. Luis tomó la carta, sus ojos pasando rápidamente por las palabras que confirmaban sus peores miedos. «Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué ya tenías esto preparado en tu escritorio?», preguntó, la sorpresa y el miedo evidentes en su voz. Alejandro suspiró profundamente, su rostro marcado por el conflicto interno. «He estado pensando en esto por algún tiempo, Luis. El incidente de hoy solo confirmó que tal vez este no sea el ambiente adecuado para ti». «Lo siento mucho, de verdad», explicó Alejandro.
la sinceridad en su voz contrastando con la formalidad de la situación. Luis miró a Alejandro, los ojos llenos de una súplica silenciosa. Entiendo, Alejandro. Realmente entiendo la posición en la que estás, pero te pido que reconsideres. Yo he perdido tanto ya. Luis habló, su voz ahogada por la emoción. Después de perder a mi esposa y mi hija, caí en una espiral de desesperación. Este trabajo, esta oportunidad que me diste fue la primera luz que vi en mucho tiempo. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de la situación. Lo siento mucho por todo lo que has pasado, Luis. Eso realmente me conmueve, pero necesito pensar en el bien mayor del restaurante. Los clientes hoy se mostraron perturbados, y eso es algo que no podemos darnos el lujo de ignorar. Luis bajó la cabeza luchando por mantener la compostura. Por favor, Alejandro, estoy aprendiendo y prometo que puedo mejorar. Todos merecen una segunda oportunidad, ¿no? Solo necesito un poco más de tiempo para demostrar que puedo hacerlo bien. Desde fuera de la sala, Marcos escuchaba atentamente, apoyado discretamente en la puerta entreabierta. Su corazón latía con una mezcla de excitación y alivio. Por fin, pensaba, Alejandro está haciendo lo necesario. Este error de Luis demostró que no pertenece aquí. Ahora las cosas pueden volver a la normalidad. A pesar de saber que debería sentirse culpable por influenciar los eventos hasta este punto, Marcos se sentía justificado, convencido de que estaba protegiendo al restaurante y a su equipo. Volviendo su atención a Luis, Alejandro continuó, la renuencia clara en su voz. Luis, valoro tu honestidad y tu deseo de recuperarte. Sin embargo, el incidente de hoy muestra que tal vez este no sea el ambiente adecuado para ti en este momento. Yo tengo que pensar en todos mis empleados y clientes. Marcos, al escuchar el desenlace de la conversación, se alejó de la puerta con una sensación de victoria, convencido de que el orden había sido restaurado en el restaurante. Alejandro, por su parte, permanecía sentado, contemplando la difícil decisión que acababa de tomar, cuestionándose si su búsqueda por mantener el estándar del restaurante había costado más de lo que estaba dispuesto a pagar. Dentro de la sala, Luis, con la carta de despido temblorosa en las manos, sintió una lágrima correr por su rostro y luego firmó. No quería llorar, especialmente no frente a Alejandro, pero la sensación de pérdida era abrumadora. Con un gesto tembloroso colocó el documento sobre la mesa y tomó el dinero. Cada billete parecía quemar en sus manos, un recordatorio doloroso del precio de su fracaso. Lentamente abrió su cartera, la misma que contenía la única foto que tenía de su esposa e hija, un relicario de recuerdos más felices. Mientras deslizaba el dinero dentro, su corazón pesaba con cada movimiento. Realmente pensé que tenía una oportunidad aquí, murmuró para sí mismo en voz baja, pero mientras Luis cerraba la cartera, una fotografía se deslizó hacia afuera, cayendo suavemente al suelo. Alejandro, que se había levantado para extender la mano a su ex empleado en un gesto de despedida, vio el momento en que la foto escapó y se inclinó para recogerla. Al levantar la foto del suelo, su intención era solo devolverla, pero algo en la imagen capturó su atención. Era la foto de una joven niña, sonriendo radiante hacia la cámara, una imagen llena de vida y alegría. Lo siento, dijo Alejandro, sosteniendo la foto un poco más de lo necesario mientras la examinaba. Había algo familiar en esa sonrisa, algo que despertó un recuerdo lejano. Miró a Luis, quien observaba la escena con una mezcla de sorpresa y ansiedad. ¿Cuál dijo que era su apellido de nuevo? De hecho, creo que ni siquiera tuve tiempo de preguntar, preguntó Alejandro, su voz suavemente cargada de curiosidad. Mi apellido es Ortega, señor Alejandro. Me llamo Luis Ortega, respondió Luis, tomando la foto que Alejandro le extendía. La mención del apellido hizo que el corazón de Alejandro latiera más rápido, una conexión formándose en su mente, aún débil y vacilante, pero cada vez más clara en relación a esa teoría. ¿Y su hija cómo se llamaba? ¿Y qué le pasó? Si me permite preguntar. Recuerdo que mencionó haberla perdido hace algunos años. Me gustaría saber de qué manera perdió la vida, si no es mucho inconveniente. Continuó Alejandro, su voz ahora más baja, casi vacilante. Había una intensidad inesperada en sus ojos,
una señal clara de que las respuestas a estas preguntas eran más significativas de lo que Luis podría imaginar. Su nombre era Isabela, mi querida hija Isabela Ortega. Ella murió en un accidente de coche hace algunos años, dijo Luis, el dolor evidente en su voz al pronunciar el nombre. Miraba a Alejandro, confundido con el repentino interés, pero atribuyéndolo a la cortesía o quizás al intento de consolar. Al escuchar el nombre, Alejandro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Isabela Ortega, repitió, su voz casi un susurro. El mundo parecía girar más despacio a medida que las piezas encajaban. La foto en sus manos de repente parecía un tesoro, un eslabón perdido que jamás esperó encontrar. Alejandro miró a Luis con nueva intensidad, un torbellino de emociones pasando por sus ojos. «Luis, me dijiste que ella murió en un accidente de carro, ¿verdad?», preguntó de nuevo, necesitando confirmar, necesitando entender si lo imposible podría ser de hecho real. Luis asintió, sorprendido y un poco alarmado por la reacción de Alejandro. «Sí, fue un terrible accidente. Ella era todo para mí y para mi esposa», dijo él, las memorias de aquel día trágico inundándolo, la tristeza siempre fresca como si fuera ayer. Después de que ella murió, todo se derrumbó en nuestra vida. Ella tenía una luz muy grande y estaba casada con un hombre que parecía hacerla extremadamente feliz, o al menos eso nos contaba en las raras veces que nos encontrábamos con ella durante algunos feriados del año, pero no llegamos a conocer al esposo de ella. Alejandro retrocedió un paso, aún sosteniendo la foto. Sentía su corazón latiendo contra el pecho, cada latido resonando el nombre de Isabela. «Isabela», murmuró para sí mismo, una revelación dolorosa y esclarecedora desplegándose ante él. En su mente, imágenes de su propia Isabela, la mujer que él había amado y perdido, comenzaban a mezclarse con la historia de Luis, una coincidencia de nombres y destinos que parecía más que mera casualidad. El silencio entre ellos se extendió, pesado y significativo, mientras Alejandro luchaba para dar sentido a la situación, que aún permanecía confusa en su mente con toda esa información. Cada detalle una pieza de un rompecabezas que nunca imaginó que necesitaría armar. Una lágrima solitaria deslizó por el rostro de Alejandro, mientras sostenía la foto de Isabela, ahora revelada como el puente entre su pasado y el presente. «Luis», comenzó él, su voz temblorosa con la carga emocional de la revelación, «necesitaba hacerte esas preguntas porque sospechaba de algo de lo que ahora estoy completamente seguro, pero no sé cuán extraño pueda sonar para ti. Creo que tanto como para mí. Bueno, esta Isabela, ella era mi esposa y yo el esposo de ella». El choque en Luis fue palpable, retrocedió un poco, procesando las palabras de Alejandro. «¿Su esposa? ¿Pero cómo así que usted y mi hija estaban casados?» Su voz falló, el peso de la coincidencia sobrecargándolo. Alejandro limpió la lágrima de su rostro y continuó. «Ella siempre quiso que yo conociera a mi suegro y a mi suegra, pero nunca tuve la oportunidad, o mejor dicho, siempre lo pospuse y lo dejé para después, hasta hoy. Y pensar que ahora, esa escena con la que ella tanto soñaba ocurrió bajo circunstancias tan terribles». La ironía y la tristeza en su voz eran evidentes. Luis escuchaba inmóvil mientras la realidad de la situación se asentaba. «Después de que Isabela murió perdí todo, nuestra casa, nuestra vida, no pude mantener nada de lo poco que teníamos. Terminé en las calles y cada día era una lucha solo para sobrevivir», explicó, su voz baja, cada palabra cargada de dolor. Alejandro escuchaba cada detalle añadiendo peso a su propio sentimiento de culpa. «No sabía, Luis, de verdad. Si hubiera sabido antes, jamás te habría sometido a ninguna de estas cosas. El padre de mi fallecida esposa tiene un lugar garantizado en mi restaurante y así será siempre, sea como empleado o como cliente». «No, no es tu culpa», interrumpió Luis rápidamente, viendo el dolor en los ojos de Alejandro. «Isabela hablaba mucho de ti, siempre con tanto amor. Ella hubiera querido que nos encontráramos así, no importa cómo». La conversación continuó, y ambos compartieron recuerdos de Isabela, cada historia un fragmento de una vida que los había conectado de maneras que nunca habían imaginado. Alejandro habló sobre sus días con Isabela, sobre cómo ella siempre intentaba suavizar su naturaleza práctica con su bondad y calor humano. «Ella era simplemente increíble», murmuró Alejandro, perdido en los recuerdos.
Ella estaría tan triste al ver lo que te pasó, Luis, al ver lo que dejé que te pasara, pero ahora voy a arreglar esto. Luis asintió, la tristeza en sus ojos también mezclada con cierta forma de alivio. Ella lo era todo para mí. Cuando la perdimos, también perdí una parte de mí que nunca pude recuperar. Creo que tú pasaste exactamente por lo mismo. Alejandro miró a Luis, un plan formándose en su mente, una forma no solo de reparar los errores del pasado, sino también de construir algo en memoria de Isabela. Luis, me gustaría que te quedaras, no solo como un empleado, sino como una parte de este lugar que significaba tanto para Isabela. Podemos empezar de nuevo, correctamente esta vez. Luis miró a Alejandro, sorprendido y visiblemente emocionado. ¿Estás seguro? Después de todo lo que pasó, no se pueden simplemente ignorar mis errores como si nunca hubieran ocurrido. Sí, estoy seguro, interrumpió Alejandro extendiendo la mano. Hagámoslo bien, por ella. Sé que a Isabela le encantaría ver esta escena desde el principio, y también sé que no cambiaría nada de los hechos que ocurrieron. Luis extendió la mano y estrechó la de Alejandro. Un acuerdo sellado no solo en negocios, sino en memoria compartida y una promesa de un futuro mejor. La conversación, que comenzó con la revelación de una foto y una carta de despido, terminó con una nueva alianza, forjada en el recuerdo de alguien que ambos amaban y perdían. La atmósfera en la oficina aún vibraba con las emociones de la reconciliación entre Alejandro y Luis cuando la puerta se abrió bruscamente. Marcos entró, la expresión cargada de indignación. No acepto esto, Alejandro, no acepto que un mendigo trabaje en este restaurante aunque sea considerado tu ex-suegro, que ahora además ya no lo es. Disparó sin preámbulo, la ira clara en su voz. Alejandro, aún de pie, enfrentó a Marcos con una firmeza renovada, su paciencia claramente agotada. Marcos, no es tu decisión, y no toleraré falta de respeto en mi restaurante, especialmente no contra alguien de mi familia. Tú sí representas el tipo de persona que no tiene lugar aquí. Antes de que la situación escalara aún más, Luis intervino, su voz calmada pero firme. Marcos, tal vez sea mejor para todos si me ves aquí todos los días. Será un recordatorio de que nadie es mejor que nadie, independientemente de dónde vengamos. Hubo un silencio tenso mientras Marcos procesaba las palabras de Luis. Alejandro, mirando a Marcos, dejó claro: puedes decidir ahora si quieres quedarte o irte. Pero si te quedas, espero ver cambios en tu comportamiento, y no voy a exigir menos de ti que el máximo respeto conmigo y con Luis. Marcos, derrotado y consciente de que tenía pocas opciones, asintió con renuencia. Está bien, me quedaré. Al menos intentaré hacer que esto funcione, para no decir que me rendí de inmediato, murmuró antes de salir de la oficina, su partida marcada por una tensión palpable. Con Marcos fuera de escena, Alejandro se volvió hacia Luis, una sonrisa de alivio y satisfacción cruzando su rostro. Vamos a hacer que esto funcione, Luis, por Isabela, y estoy seguro de que llegaremos muy lejos juntos, ahora más que nunca, sabiendo toda la verdad. En los meses siguientes el restaurante floreció como nunca antes. Luis, ahora una parte integral del equipo, traía un nuevo espíritu al lugar, su historia y su resiliencia inspirando tanto a colegas como a clientes. Marcos, observando la transformación y la aceptación de Luis, comenzó poco a poco a suavizar su propio modo de ser, aprendiendo una valiosa lección sobre humildad y respeto. Un año después, en el aniversario de la muerte de Isabela, Alejandro y Luis se encontraron en el cementerio, no solo para visitar la tumba de Isabela, sino también la de su madre, que había sido colocada al lado de su hija. Juntos, caminaron por los tranquilos caminos del cementerio, dos figuras unidas por la memoria de una mujer que seguía influyendo en sus vidas. Isabela habría estado feliz de vernos así, trabajando juntos, cuidándonos el uno al otro, realmente como la familia con la que ella soñó toda su vida y que yo lamentablemente no pude proporcionarle, dijo Luis, colocando un ramo de rosas blancas sobre la tumba. Alejandro asintió mirando las lápidas con una expresión de paz. Ella fue el corazón de todos mis restaurantes, y ahora de cierta manera todavía lo es. Cada día, cuando abrimos las puertas del restaurante que tenemos en la Ciudad de México, es como un homenaje a ella. Permanecieron allí por un tiempo más, en silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos.
Cuando finalmente dejaron el cementerio, el sol comenzaba a ponerse, bañando todo con una luz dorada, prometiendo un nuevo comienzo. Caminando de vuelta al coche, Alejandro puso la mano en el hombro de Luis. Vamos a continuar haciendo que ella se sienta orgullosa, Luis. Ese va a ser nuestro objetivo total de aquí en adelante, honrar lo que hemos estado haciendo todos estos meses por nosotros y por Isabela. Sí, vamos. Estoy muy feliz por la asociación que se ha formado entre nosotros y sé que llegaremos muy lejos de esta manera. Sigamos así y quién sabe hasta dónde llegaremos, respondió Luis, una sonrisa formándose en sus labios. Y con eso, siguieron adelante, no solo como colegas de trabajo, sino como una familia elegida, unida por el pasado, pero mirando juntos hacia el futuro, recordando siempre llevar consigo un recuerdo de la querida Isabela. Una excelente hija y una esposa perfecta. Has llegado al final de otra historia emocionante en nuestro canal. Te pedimos cariñosamente que dejes tu me gusta y te suscribas para recibir nuevas narrativas inspiradoras casi diariamente. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo estas historias con todos. No olvides también ver el video que ahora está apareciendo en tu pantalla. Nos vemos en el próximo video.